Que Dios nos los bendiga, hermanos. Amén. Es un gozo, un privilegio compartir con ustedes en esta noche. Y el pastor me pidió el domingo que le gustaría que trajera algunos estudios, algún libro, alguna serie. Y el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes acerca de la epístola a los hebreos. El hecho es porque me interesa, el hermano Ramiro el domingo nos estuvo hablando por la noche acerca del estudio de cosas tan importantes que a veces nosotros las ignoramos o las pasamos por alto, como alguien dijo, ¿verdad? Pero en esta ocasión yo quisiera traer una introducción a la epístola a los hebreos que me interesa mucho porque en nuestro tiempo hay personas que son viejas en la fe. No digo que no son creyentes, son viejos en la fe, pero son tan inmaduros que con cualquier cosita salen, se desvían y andan como la palomita picando todo tipo de frutas y al fin y al cabo ninguna de todas les conviene. Pero es interesante ver la manera en que fue escrita la epístola a los hebreos y como a veces digo, no es una de las cosas que muchos se quedan un poquito extraños de que no tiene una identificación del escritor, pero eso no hay ningún problema. Yo sé que es la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta noche. Nuestro buen Dios, te damos las gracias en esta preciosa noche por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, de escudriñarla, porque, oh Señor Jesús, nos dijiste que escudriñáramos las Escrituras, porque ellas dan testimonio de ti. Amén. Y por eso en esta ocasión, Dios nuestro, queremos abrir tu palabra y llegar, Señor, a escudriñarla con dedicación. Enséñanos, Dios nuestro, a aprender más de ella, pero sobre todo a vivirla para tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. 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 Comenzando en el primer versículo de la epístola a los hebreos, nos damos cuenta, bien, el domingo creo que quedó un poquito metida en la idea prácticamente del por qué el escritor, y a veces se nos resbalan los pies y decimos como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero aquí tenemos que ser muchas veces escépticos en este asunto porque la Biblia no me dice que fue el apóstol Pablo. Yo pienso que muy probable fuera él por la manera de escribir y por la manera de explicarla y el celo que el apóstol Pablo tenía. El celo digo en cuanto a lo que era la perfección en la palabra del Señor. Y es que prácticamente cuando encontramos y vemos y leemos y escudriñamos nos damos cuenta que la especialidad y el punto, diríamos, central del conocer la palabra, entendemos cómo lo introduce. Y vemos el verso 1 que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ese es el verso 1 en el cual introduce el propósito. Dios habiendo hablado en otro tiempo, no dice que en otro tiempo. Entonces prácticamente encontramos en la introducción de esta epístola que no hay duda ninguna que ahora hay un grupo de personas en la iglesia del Nuevo Testamento que están entrando en una gran polémica. Y la polémica es que somos cristianos, pero hay que hacer algo. Somos cristianos, pero hay que hacer obras. Somos cristianos, pero hay que volver a los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero entonces en vano murió el Señor Jesucristo. Amén. Y no en vano, murió por todos nosotros. Amén. Pero esa, hermanos, es una de las quizás ideas que a veces yo le digo a algunas personas en diferentes grupos, que hay muchas iglesias supuestamente cristianas que son judaizantes todavía. Están diciendo que son creyentes y esto y que lo otro, pero hay que añadir algo más después de la salvación. Yo creo que nosotros los creyentes tenemos la salvación completa en Cristo. Amén. Si es que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador. El problema es que de verdad muchas ocasiones encontramos viviendo la vida cristiana a medias. Y ese es el gran fracaso y el gran problema.
Pero ¿por qué entonces nos dice que Dios, habiendo hablado, diríamos, actuado en este mundo de tal manera, por medio de que en muchas veces y de muchas maneras lo recalca en otro tiempo a los padres por los profetas? Y cuando entramos en esto, prácticamente nos damos cuenta que entendemos que el problema fue que se escribe específicamente en su entonces, Hebreos escribe específicamente en su entonces, en el tiempo de la iglesia neotestamentaria, para judíos de una segunda generación, porque se habían convertido, estaban con su congregación, pero seguían con sus necesidades, que algunos, como digo, creyentes en nuestro tiempo, quieren seguir una cosa acá y otra allá, a la vida cristiana medias. Y aquí el escritor comienza a desarrollar. Es la única carta, como digo, que en el Nuevo Testamento que se escribe, que no tiene identificación del autor, pero eso no hay ningún problema. Yo creo que la palabra de Dios, y creo, como dice en 2 Timoteo, muy claramente que en el capítulo 3, que toda la escritura, toda la palabra de Dios, no fue un antojo de los profetas. Fue inspirada, fue escrita por los profetas, pero que Dios los iluminaba en diferentes maneras. Y eso es lo que nos trae aquí el escritor. Amén. Y me disculpan si alguna vez meto la pata, digo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Amén, hermano, amén. Pero esa es la situación que encontramos práctica, que nos da a entender de esa manera. El apóstol Pedro, en su segunda epístola también, nos da a entender que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si el apóstol Pablo lo dice en 2 Timoteo, que ¿para qué fue escrita? Porque es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para que nosotros seamos instruidos en ella. No en los libros, no en las teorías, no en la filosofía, y no en lo que está la gente constantemente trayendo un montón de revoltijos que al fin y al cabo no saben ni dónde están parados. Ahí está el gran problema, mis amados. Se nota, y es tan claro, que el propósito fue el de confirmar, y digo por eso, para nuestros tiempos aún, de confirmar en la fe a los judíos cristianos. Eran judíos, entendemos, cristianos, demostrándoles que el judaísmo había llegado prácticamente a su fin, y que Jesús había cumplido, sí, pero no era ninguna contradicción. Ellos estaban, como dicen, como una telaraña. Y hermanos, hay muchos, digo esto porque hay muchas veces que yo espero en Dios, y creo que en esta iglesia no, que hay muchos creyentes que están como en una telaraña, enredados. Aquel me dijo esto, pero este otro usted dice otra cosa. El domingo yo estaba con unos hermanos en una celebración de un cumpleaños, y no digo que no son hermanos, pero de las personas que son viejas estaban en ciertas cosas tratando de traer simplemente cosas innecesarias al tema. Y entonces, si yo le doy una respuesta que yo creo a la luz de la Biblia que es acertada, me traen algo más, que se creen ser más teólogos que cualquier otro teólogo. Ahí está el problema. Entonces, la palabra de Dios no es para discutir, es para edificarnos. Amén. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, nos edifica. Y nos purifica según nos metamos en ella también. Pero mucha gente tiene la palabra como pelea, y ese es el problema que pasaba con estos judíos allí. Eran necios, y cuando el escritor comienza a desglosarlo, es por eso que introduce en el primer versículo, especialmente, no es que hay un punto, veamos que hay una coma, no es que allí termina, pero como dijo el hermano Ramiro el domingo, es importante saber cómo lo introduce esta epístola. Así como pudiéramos decir, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así, de esta manera, en el principio Dios comenzó a enseñar. ¿Por qué Moisés comienza, bajo la inspiración del Señor, a redactar un libro tan largo, tan difícil, de tantas cosas? Y aún en el libro primero, que es Génesis, encontramos personas hablando aún por sueños. José y otros más, pero es que el siervo de Dios, en este caso Moisés, está enseñando desde un principio. Moisés no vio a Dios formando los primeros días
y haciendo las estrellas y todo lo que... Pero por fe escribe también, y por la dirección del Espíritu Santo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted y yo lo creemos por fe. Amén. Porque solamente es el Dios autor de toda consumación, el Dios soberano, que puede hacer esto. Usted y yo no podemos hacer nada, y por eso es que la gente duda que cómo es posible que Dios hiciera que Dios hiciera la tierra de esta manera. Es el Dios que nosotros creemos que todo lo puede hacer. Amén. Y eso es que tenemos que creerlo. Y aquí entonces encontramos el arranque prácticamente de la enseñanza que nos trae el libro o la epístola a los Hebreos. En el capítulo 5 de Mateo, verso 17, cuando comienza el sermón del monte, que le llamamos el sermón de la montaña, encontramos que Jesús dijo muy claramente a través de lo que ahora se está enfrentando aquí el escritor de Hebreos. Y no es que Jesús ha tratado de eliminar la ley, sino que ha dicho en realidad muy claro el propósito. Si alguien quisiera leerme Mateo capítulo 5 verso 17, le agradecería mucho, y nos damos cuenta en esto práctico. Hermanos, gracias. Adelante. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén, amén. Ahí encontramos, Jesús declara que Él no vino porque ellos estaban celosos en su entonces y pensaron que Jesús estaba trayendo otras normas. ¿Por qué? Porque no se habían metido en la palabra. Cuando nosotros oímos nada más y nos volvemos simplemente medios oidores, automáticamente perdemos el hilo y no nos damos cuenta, y hay personas que no importa, como decía un hermano hace unos días, le preguntaban el domingo siguiente: ¿y cómo estuvo el mensaje el domingo pasado? ¿De qué se habló? Yo no me acuerdo, yo no recuerdo. Resulta que en esa manera prácticamente paramos en ignorar la palabra de Dios. ¿Cierto? Ese es el peligro. Y aquí encontramos que esta gente se creían ser más sabios que nuestro Señor Jesucristo. Y Él les habla cara a cara y les dice: no penséis que he venido para abrogar, sino para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y es el único que cumplió la ley. Nosotros no podemos. La Biblia dice que cualquiera que pretende guardar toda la ley, pero ofende en un solo punto, se hace culpable de todo. ¿Cierto? ¡Qué terrible! Entonces imaginen ustedes, hermanos, que por más que usted pretenda guardar la ley, ser fiel a todo lo que diríamos comienza desde el Génesis hasta Malaquías, y resulta que de pronto ofende en una sola cosa, de nada le sirve lo que aprendió, lo que supuestamente practicó. Y ese es el caso. Hoy por hoy, mi esposa y yo siempre tenemos un decir: si la salvación llegara a perderse, como muchos pretenden, entonces ¿para qué venir a la iglesia? Sería una perdedera de tiempo. Pero gracias a Dios que nosotros los creyentes, que creemos en la palabra de Dios fundamentalmente, creemos que la palabra de Dios nos da la garantía que cuando venimos a Cristo tenemos salvación eterna. Amén. Porque no está puesta en un hombre, está puesta en Cristo Jesús. Amén. Y si está puesta en Cristo, entonces nosotros viviremos de acuerdo a lo que es la vida cristiana. Amén. No simplemente decir: yo hago una decisión por Cristo y la vida sigue igual, como dice Julio Iglesias. No es así. Automáticamente viene una transformación en nuestras vidas. Amén. Ya no somos lo que fuimos antes, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y ahí comienza entonces una vida diferente en nosotros. De tal modo que ese es uno de los casos. Pero ese grupo, hablando del grupo de los hebreos, hablando del grupo de estos judíos, prácticamente estaban siendo influenciados. Como hoy día hay mucha gente que su tarea muchas veces influenciar a los creyentes. Y tanto el pecado es quien les pone atención como quien lo dice también. ¿Entiende? Y ese es el problema, como a veces vemos que, como dicen, llegamos a oír el cuchicheo de alguien que no tiene nada que enseñarnos, pero lo empezamos a oír, a ver,
cuál es su teoría. Y como alguien dijo, más bien salimos más enredados de cómo entramos en la conversación. Y resulta que esta gente tenía de verdad una tremenda manera de llevar una porfía. Y hoy por hoy es lo mismo. Encontramos la misma manera. Pero las influencias que ellos querían llegar a hacer era prácticamente de vivir una fe o un cristianismo en partículas, por partes. Una cosa acá y otra allá. Y ese es el gran error que cabía en esa denominación de ellos. Hoy por hoy, en muchas ocasiones, poniendo la verdad, hermanos, hay muchos creyentes y hay algunas iglesias también. Encontramos en este caso el sistema del carismatismo, que supuestamente ellos dicen que ellos se convierten. Yo tengo una hermana en la carne que me duele mucho, yo la amo mucho como hermana que es en la carne, pero ella me dice, mi hermanito, sí, yo he hecho la misma decisión que usted me dice, y cada año que yo la veo, cada tiempo que yo la puedo visitar, ella me garantiza que ella es cristiana. Pero ¿qué resulta? Dicen que creen en Cristo, pero han creído en Cristo supuestamente, pero tiene que ir a donde la Virgencita a hincársele cada nada. Tiene que ir a donde el Padrecito a hincársele y a pedirle que le perdone sus pecados. Y que tiene que recibir su hostia porque si no, no está lista. Y hermanos, eso es un ejemplo que pongo de lo que era en ese tiempo el problema de los hebreos. Un poquito acá y un poquito allá, un tiempo acá y otro tiempo acá. ¿Cuántas veces podemos ver esa costumbre en el sistema que hoy día no solamente carismático, de muchos creyentes? Es cierto que muchos de nosotros, que cuando vinimos al Señor hemos dejado, en este caso, el catolicismo. Yo creo que aquí nadie fue de otra denominación y no ser el catolicismo. Pero venimos del catolicismo y conocemos a Cristo Jesús, pero a veces traemos ciertas cositas cargadas en la vida nuestra. He tenido la experiencia en muchas ocasiones que cuando me mudo de un apartamento y resulta que el día siguiente le digo a mi esposa, no aparece tal cosa, ¿dónde estará? Llegamos a la conclusión, lo dejé en el apartamento, allá quedó. Y ya ese apartamento no es mío. Ese apartamento ya está en las manos del landlord, del dueño, pues. Y ya yo no tengo derecho a entrar y coger las cosas porque ya fue mío, pero ya no. A veces nosotros decimos nos convertimos al Señor, pero queremos seguir utilizando la vieja ropa. Cierto. Y queremos continuar con las cosas viejas, pero ya las cosas viejas pasaron. Amén. Y ahí está el gran error. Esta gente de verdad vivía, y por eso quiero aclarar la introducción a esta epístola del por qué hubo la necesidad de traer de esta manera. No se menciona la iglesia. Interesante. Pero sí, por supuesto, era un grupo de creyentes que querían estar acá y estar allá. Nosotros de veras vemos, como le dije en el ejemplo, el caso que puede existir y que existió. Otros ya son viejos y maduros y usted los irá frecuentemente santiguándose, los irá yendo a rezos, los irá haciendo misas, que por sus antepasados o por lo que sea. Pero hermanos, son costumbres, son costumbres y tradiciones viejas que ni a usted ni a nadie le va a edificar y que prácticamente fueron cosas que las habíamos creído por ignorancia. Pero ahora que estamos en el Señor somos otros. Amén. Somos diferentes. Definitivamente es una cosa que tenemos que olvidarnos de aquello. Hay una lucha constante y yo no sé me imagino que muchos de ustedes han conocido el sistema de la creencia del adventismo. El adventismo prácticamente es un sistema de eso. Dicen que se convierten al Señor Jesucristo, pero tienen que guardar supuestamente muchas cosas de la ley. Y una cosa de ellas es que ellos proclaman que son salvos, pero para ser salvos hay que estar constantemente orando y que hay que amortiguar el cuerpo, que hay que hacer obras y constantemente obras, porque a Cristo le costó mucho morir en la cruz. Y que no es fácil decir nada más que Cristo murió en la cruz y que ya con eso soy salvo. No, yo también tengo que maltratar mi cuerpo, es la teoría, para que a través de eso pueda alcanzar un nivel más alto. No, hermanos, Cristo nos dio salvación completa. Amén. Si fuera de hacer algo, nadie podría ser salvo. Pero qué bendición es que Cristo nos dio salvación completa. Amén.
El Señor usa al escritor de los Hebreos para darnos a entender a nosotros también que en Cristo tenemos plena salvación. Y de esto lo habla constantemente, de la plena salvación, el escritor de los Hebreos. Muy claro, hermanos, no hay ninguna duda. Y el verso 1 entonces enseña de esta epístola que Dios nos ha revelado y nos ha dado a entender mejores cosas mediante la persona de Jesucristo. No niega acerca de la fe, que es prácticamente, pudiéramos decir, que es un puente que nos lleva a conocer la gracia. Y por la fe que estamos ahora en Cristo, damos gracias a Dios que en el Antiguo Testamento era un puente que llevaba para conocer, para esperar en el Señor y conocer la gracia. Pero no es que por la ley podemos ser salvos, en ninguna manera. Y estaban en el tiempo de la gracia, pero todavía creyendo que era el tiempo en el cual tenían que hacer sus sacrificios antiguos. No, ya pasó aquello. Y entonces aquí, una de las palabras o una de la expresión más constante que encontramos en esta epístola es mejor. Es interesante, la epístola constantemente habla de mejor, habla de algo mejor. ¿Y por qué mejor? Porque automáticamente Cristo hizo algo en la cual Él pagó por mí. Ya usted no necesita tener que ir a degollar un animal, un macho cabrío, lo que fuera. Ya Jesús, el derramamiento fue perfecto. Y por eso el Señor, lo veremos en otra ocasión, encontramos que el Señor cuando fue a expirar en la cruz, dijo aquella palabra, consumado es. Tetelestai, según entendemos que es en el griego, o sea, consumado es. Y si consumado es, ¿por qué yo tengo que volver a hacer las cosas de antes? Ya pasó, ya fue cosa del pasado. Ya el presente es vivir para la gloria del Señor, vivir para Cristo. Amén. Y ahí es donde nosotros encontramos la victoria en Cristo. Pero prácticamente nos da a entender que hay una serie de contraste entre las buenas cosas del judaísmo y las mejores cosas de Cristo. Por eso les digo que encontraremos en la epístola frecuentemente mejor, porque no niega en ninguna manera que las buenas obras del judaísmo eran fantásticas, eran eficaces, pero que ahora nosotros tenemos algo mejor, y las mejores cosas las encontramos en Cristo. ¿Por qué se le menciona el nuevo pacto? O como podríamos decir en otro lenguaje, el nuevo convenio. Porque prácticamente si el verso 1 nos dice que habiendo hablado en el pasado, en otro tiempo, en el pasado, ahora. El método prácticamente en el Antiguo Testamento de la revelación, y vemos que para poder prácticamente entender de qué manera las cosas del Nuevo Testamento son mejores, por supuesto, son superiores, debemos de saber cómo nos llegó el Antiguo Testamento. Ese es el caso. Y si no entendemos, si no sabemos cómo nos llegó el Antiguo Testamento, pues entonces no vamos a entender. Miren, esta gente eran enseñados, por supuesto, como judíos. Eran enseñados en la manera que había llegado el Antiguo Testamento. Entonces tenían un alumbre mejor que nosotros mismos para comprender el sacrificio del Señor. ¿Pero por qué? Porque eran negligentes. La iglesia de hoy, si nosotros somos negligentes, mis amados hermanos, automáticamente nunca podemos alcanzar un nivel más alto en el Señor. Amén. Es por eso que hay tanto creyente que es enano. Y yo digo enano porque es enano en la fe. ¿Sí? Cuando vemos a alguien que tiene un hijo enano, vemos que se preocupan mucho. Yo le decía a mi familia que yo estuve en un país que me extrañaba porque había muchos enanos. Y siempre mi curiosidad, yo visité varias veces Irlanda y yo me extrañaba que por qué constantemente encuentra enanos y nadie me pudo sacar de la duda por qué sería. Ahora después he aprendido que parece que es de unas descendencias que hubieron mucho en esos entonces y todavía existen. Y constantemente usted caminará por las calles de Dublín y encontrará enanos. Es interesante. Pero en nuestros países, cuando alguien tiene un enano, pues da cierta
da cierta cosa, ¿verdad? Y vemos prácticamente cómo la gente se sorprende de ver un enanito venir. No me va a decir ustedes que no, si vemos a un enanito pasar por la calle nos detenemos a verlo, ¿verdad? Hay muchos enanos espirituales. Hay muchos enanos que no digo que no han conocido al Señor, pero se quedan enanitos, porque no se meten en la palabra de Dios y son presa fácil para aquellos que les acostumbran a tratar de coger la palabra como una polémica, para bajarles el nivel de la fe. Y eso no es el propósito de la palabra del Señor. Prácticamente debemos de saber cómo nos llegó el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, mis amados hermanos, que la forma exacta de la revelación siempre nos resultará un misterio. Siempre lo vamos a ver como algo, como alguien dijo, extravagante, como un misterio. Pero prácticamente al entender el verso 1 como la introducción para poder darnos a conocer un poco más en el aspecto, muchas veces y de muchas maneras se refiere a la forma progresiva. Prácticamente a la forma progresiva, cómo fue traído el Antiguo Testamento. Cuando usted lee la palabra de Dios se da cuenta cómo Dios en su orden, en su soberanía, usó personas para comenzar a ver desarrollo. En este caso, como dije al comienzo, como Moisés, bajo la inspiración del Señor, era una persona prácticamente conocida como un prófugo, ¿verdad? Como un prófugo de la ley. Y cómo Dios lo llama, gloria a Dios. Amén. Cómo lo llama y cómo Moisés comienza a poner una polémica. Yo no puedo por tal razón. Y se cansó de los peros. Se cansó de tanto pero que estaba poniendo para no hacer la voluntad de Dios. No me van a entender, no me van a aceptar por esto y por el otro aquí, porque prácticamente él andaba huyendo como prófugo de la ley terrenal, pero el Señor lo tomó y lo que Dios toma por su gracia nadie se lo va a arrebatar. Amén. Y encontramos de verdad la manera en cómo Dios le dio sabiduría para escribir el Pentateuco, que son los 5 libros de la ley. Y cada libro que usted lee se dará cuenta de la progresividad, como va desarrollando el lenguaje, como va desarrollando la formación del ser humano, como va prácticamente dando a entender que nosotros no somos obra de la casualidad, somos obra de Dios. Amén. Y práctico lo notamos que el Antiguo Testamento se compone de 39 libros, pero una cosa interesante es que fueron revelados, fueron escritos, entendemos, en unos 1500 años. Qué tremendo, ¿verdad? Pero hay una cosa importante, el Nuevo Testamento fue dado en menos de 100 años. Por eso es que dice que el Antiguo Testamento fue escrito de muchas maneras. Fue dado de muchas maneras. Y esa es la expresión del verso 1, habiendo hablado de muchas maneras. Esto da a entender de muchas formas. Da a entender prácticamente que en Dios, o que Dios en su gracia dio a conocer y ha dado a conocer, mis amados hermanos, su soberana voluntad en los tiempos del Antiguo Testamento, como lo da a conocer en nuestro tiempo también. Pero es por su soberana voluntad que a veces nos preguntamos, ¿y cómo? ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo será esto? Pero solamente es por la gracia de Dios. Por su voluntad, por la soberana sabiduría de nuestro Señor. Qué precioso, ¿verdad? Pero prácticamente las formas abarcan del Antiguo Testamento que nadie puede dudarlo. ¿Cómo hablaba Dios a los siervos? ¿Cómo hablaba Dios a los profetas? Algunas veces, ¿en qué manera? Sueños. Y por eso es en otro tiempo. Ahora no, hermanos. Y prácticamente encontramos con religiones, encontramos con sectas religiosas, con grandes megas, que el propósito de ellos es visiones en el mismo templo, sueños en el mismo templo, tantas cosas que suceden. Y un día vino un señor y empieza a contarme tantas cosas y le digo yo, parece como que usted hizo una mezcla de comida hoy y le cayó mal, porque lo que está demostrado es como que tiene náuseas espirituales,
Porque eso es el caso, hacen un tremendo revoltijo de cosas que últimamente no saben ni lo que están hablando. Pero por eso, en otro tiempo, sueños. No podemos negarlo, que hubieron. Amén. Pero por eso digo, en nuestro tiempo todavía hay iglesias de esta clase. Visiones, lo hubieron. Y hasta mensajes hablados directamente. Encontramos que con el caso de Moisés, fue un hombre privilegiado, porque fue un hombre manso delante de Dios. Amén. Sueños, y entendemos de verdad que prácticamente hubieron individuos que a la vez transmitían el mensaje de Dios a otras personas de una manera que nos quedamos sorprendidos, tal como Jeremías. No se daba la gloria en ningún momento, a pesar de que Dios lo inspiraba de diferentes maneras. Amén. Siempre Jeremías tenía el tacto de decir, así dijo Jehová el Señor. Amén. Esto es lo que dijo el Señor. No dice, esto lo digo yo. Hoy día hay personas que, eso, mire, yo una ocasión estaba tan enojado, y mi esposa me decía, ¿por qué? Porque el pastor decía, y a mí se me antoja en este momento decir esto, así, así. No es que a mí se me antoja, es que tiene que usted estar seguro de que la palabra de Dios lo apoya en lo que está usted diciendo. Amén. Amén. Hoy por hoy encontramos este problema. La gente tiene tanta carne en qué decir y no tiene el espíritu para hablar del Señor. Hay tanto que hablar en la palabra de Dios. Y Jeremías tuvo ese tacto, tuvo esa curiosidad siempre, tuvo esa dirección. Así dijo el Señor, así dice el Señor. Y así de esta manera encontramos que era por partes y prácticamente cada uno lo hizo de diferente manera. ¿Qué pudiéramos hablar de Daniel? Daniel, el Señor lo usó de una manera que fue prácticamente bastante extraña para muchos. ¿Qué tiene que ver una estatua que hace un rey? Tenía significado. El rey se estaba, como dicen, echando la soga al cuello sin saber lo que estaba haciendo. Pero hubieron sátrapas, hubieron brujos, hubieron de todo Midian y todo que llevaron al trono para que les expresara y les dijera qué era lo que significaba aquella estatua que habían hecho, aquel gran coloso, y nadie pudo. Y nadie pudo. Y Daniel no se sobró, no fue un hombre sobrado, no dijo, aquí estoy yo, que yo sí lo puedo hacer. No, los mismos que estaban allí en el trono dijeron, hay un hombre, aquí hay un hombre, que ese sí nos puede decir. El rey dijo, tráigamelo a ver si es cierto, lleno de dudas. Y cuando el rey lo llama, no se imaginaba quién era. Y el hombre, muy fácil, comenzó a descifrarle, esto es así, 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 así. ¿Y qué era aquello? No era simplemente para halagar al rey, era una profecía que se estaba por cumplir y que aún en nuestro tiempo tiene que ver mucho la profecía de Daniel. Por supuesto que mucho de ello se cumplirá en el libro de Apocalipsis, que lo vemos ahí entrelazado entre tantas cosas que ahí encontramos. Y así de esta manera, hermanos, encontramos bastantes ocasiones. En el capítulo 12 de Números podemos encontrar que el Señor es el que habla, en este caso por Moisés. No habla Moisés por él, sino el Señor habla por Moisés. Pero hay un error muy grande. Su propio hermano era un traidor en este caso, ¿verdad? Y su propio hermano y su propia hermana estaban cuchicheando, como decimos. Estaban criticando y estaban extrañados. Eran racistas, seguro, ¿verdad? Y estaban enojados. Dice la Biblia que no fue que dijeron a alguien, mire, Señor, a Moisés lo están molestando, sino lo oyó Jehová. Y por haberlo oído el Señor, el problema vino que perdieron privilegios que tal vez hubieran alcanzado. Pero gracias a Dios por personas también como Moisés. Pero los ojos suyos y los míos no pueden ser puestos en Moisés, tienen que ser puestos en el Señor Jesucristo. Amén. Hoy por hoy hay tanta gente que le gusta poner profetas como visión o profetas como los extraña. Sí, podemos ver la valentía de personas, un gran general como David y otros más. Pero mi mirada siempre es puesta en Jesucristo. Amén. Porque es el autor y consumador de la fe. Si van conmigo a el libro de Números, encontramos práctico que en el capítulo 12
de Números, verso 6, para entenderlo un poquito mejor, lo que quiero leerles, Números 12, el verso 1 hasta el 8, si es posible. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Se metió en un problema, ¿verdad? Se metieron en un lío. Estaban tratando de discriminar a su propio hermano. Y entonces dice que el Señor fue quien los oyó. A veces nosotros podemos decir tantas cosas y pensamos que secreto se queda, mis amados hermanos. Pero el Señor oye lo que nosotros decimos, lo que nosotros protestamos y lo que nosotros no estamos de acuerdo, el Señor lo sabe. Ahí está el problema. No nos metamos en un lío con las cosas de Dios. Es muy peligroso. Y así es como continúa desarrollándose. Y dijeron: solamente por Moisés. El verso 3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¡Qué bendición! Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. No era una acusación, era que era muy transparente lo que estos dos hermanos habían tratado de hablar mal de Moisés. A veces pensamos que nos cuidamos de la gente, de lo que hablemos, y que nos cuidamos, pero hermanos, otros decimos: las paredes oyen, pero nadie más que Jehová el Señor nos está oyendo. Ese es el peligro. Ay, pero es que por dicha que no me oyeron, y espero que no me hayan oído. Sí, mis amados hermanos, pero el Señor que nos crió, el soberano, está oyendo lo que nosotros hablamos. Está oyendo nuestra contradicción también, y ese es el peligro. Pero vemos de verdad a través de esto que el apóstol Pedro era consciente de todo lo que estaba, lo que se había aprendido también. Y en este caso me pongo muchas veces a pensar personajes como Ezequiel, que era un hombre sencillo. A Jeremías le apellidaron el profeta llorón. Pero Ezequiel era un hombre sencillo. Y el Señor le habló y le hizo varias preguntas. Y de pronto lo puso en el hilo y le dijo: mira el valle. Y encontramos allí una historia bien extraña. Y cuando él miró y vio aquello, ya Dios, que conoce el corazón de cada uno de nosotros, le hace una pregunta. Y la pregunta que le plantea a Ezequiel el Señor fue práctica, acerca que si él entendía todo aquello, que si eso acontecería. Y él le dice: Señor, tú lo sabes todo. Era tan sabio Ezequiel que aunque él aparentemente, me imagino que estaba un poquito confundido en ver una huesamenta allá en el valle, y la pregunta es: ¿vivirán esos huesos secos? Moisés no le dice: Señor, es imposible. Eso lo hubiéramos dicho nosotros, ¿verdad? Imposible que un montón de huesos secos y tostados vuelvan otra vez a formarse y vuelvan otra vez. Mire, yo doy gracias al Señor y alabo al Señor. Le decía esta mañana a mi esposa que tengo mucho por qué alabar al Señor, porque hace unos 8 o 9 meses mi rodilla traqueaba tanto, no podía caminar. Yo no podía aún tocar el suelo con la pierna izquierda.
porque yo tocar el suelo era un dolor que me daba tan fuerte que no había nada que me lo quitara. Y hermanos, si me pongo a pensar, yo le pedí al Señor que por favor me diera otra vez el poder volver a caminar. Y empecé a caminar, pero la rodilla sonaba tan feo y me dolía y esto. Hoy por hoy, gracias a Dios, yo siento la mano de Dios en mí. Amén. Pero me puse a pensar un día, ¿cómo podrá ser que de veras le hacen una pregunta a un hombre? Oye la voz, ¿volverán estos huesos a vivir? Y la Biblia dice que después de todo, el sueño o la visión que él veo es que aquellos volvieron tendón. ¿De dónde habían tendones? Ya no, seguro solo los huesos secos día, pero tendón con tendón y comenzó a moverse, y ese es el pueblo de Israel hoy día. Entonces no fue en vano aquella visión. Por eso en otro tiempo y de diferente manera, habló el Señor al pueblo de Israel. Amén. Ahora ha hablado a través de su Hijo. Amén. Y prácticamente notamos que el pueblo de Israel llegaría a quedar deshecho. ¿Y quién de ustedes no ha visto la historia por una manera u otra? Deshecho. No hay pueblo de Israel, no hay nada. En el 48 comenzamos a ver, prácticamente entendemos en la historia cómo volvió a formarse Israel de la nada. Y hoy por hoy entendemos y vemos cómo están construyendo. La semana pasada vi en las noticias que estaban haciendo un proyecto de ¿cuántas fueron? 5,000 creo. 5,000 casas. ¿Y dónde y cómo? Israel constantemente la gente está emigrando. Y allí cada vez que oigo 1,000 familias vienen de Rusia para Israel. De Argentina ha salido una cantidad de gente para Israel. Dejan el ganado, dejan todo lo que tienen para volver a su pueblo. ¿Por qué? Porque la Biblia se está cumpliendo. Porque Cristo está a las puertas. Cristo viene. Y las profecías aún del Antiguo Testamento no eran sueños simplemente para jugar. Y muchas iglesias lo que hacen es un juego. Sueños y visiones y que esto y que el otro, y que yo vi, que aquí, que allá. Y al fin y al cabo es una pura mentira. Pero siguiendo en cuanto a esto, cuando notamos en cuanto a lo que prácticamente dice el apóstol Pedro, inspirado por el Señor ahí en la segunda epístola, y quisiera leerles ahí que nos damos cuenta, la semana pasada creo que el hermano Ramiro nos hablaba un poquito de esto, pero concluyéndolo un poquito más, que el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Señor, nos da a entender en cuanto a lo que es la palabra de Dios, y nos dice muy claro acerca de lo que es prácticamente el propósito. En el capítulo 1 de segunda de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es que se le antojó al apóstol Pedro. No es que los tiempos en el cual Pedro vivía le daba por escribir. Es que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Desde el Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. Y continúa. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces encontramos acá 66 libros. Yo no voy a decir al pastor, yo voy a predicar hoy de Macabeos. Porque eso no existe para mí. Amén. Es un libro de historia egipcia, pero no es la palabra de Dios. Amén. No voy a meterme a Esther porque también es un libro de historia egipcia, pero aquí está la palabra de Dios. Y eso es lo que encontramos prácticamente. Pero miren hermanos, no sé si el pastor conoce esa Biblia, supuestamente añadida con los 7 libros, que ahora la Iglesia Católica se lo ha metido, y ha habido un zambrote, un revoltivo, en que Biblias supuestamente con versiones modernas aceptan los libros que son antipuestos, los macabeos y todo lo que prácticamente le dan un nombre diferente. Pero yo creo en lo que la palabra de Dios nos da. Amén. Yo creo en los libros del Antiguo Testamento 39 y 27 del Nuevo Testamento. Amén. Porque esa es la palabra del Señor. Amén. No tenemos otra cosa más que andar buscando. Si no pasaría lo que le sucedió a los hebreos. Que Dios nos conserve
Que Dios nos fortalezca y que nos dé sabiduría para poder seguir la palabra de Dios. Pero en esto se entiende que cuando se refiere en el caso a los padres, para volverlo a concluir o a entender, habla de la descendencia de los judíos, que a través de ellos Dios trajo el mensaje a este mundo. ¿Cierto? A través de ellos vino el mensaje al mundo. Pero como les digo, es el enfoque, es la escalera, es el puente hacia adelante en el cual encontramos la bendición de tener la palabra de Dios. Vemos claramente que el autor trata de probar en este libro tan poco mencionado de Hebreos para muchos, trata prácticamente de darnos a probar que todo el sistema mosaico tuvo su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Amén. Simple. Cuando Juan el Bautista se encuentra un puñado de gente que lo va siguiendo y te ve a otros que están con Jesús allá en el desierto, Juan el Bautista no tuvo ningún celo porque era un verdadero siervo de Dios. Amén. Y Juan el Bautista dice que gritó, que exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es el mensaje. No dice que apacigua. Entonces, judíos, para concluirlo de esta manera, los judíos o los hebreos querían continuar un poquito acá y un poquito allá. O sea, querían ser cristianos, pero hay que hacer lo que hacíamos antes en el Antiguo Testamento. O lo que se hacía antes en el Antiguo Pacto. Sacrificios, hacer esto y el otro y una serie de cosas. A volver a tener sueños, volver a tener visiones y todo eso. No. Ahora estamos en el nuevo pacto. Amén. Aquello ya pasó. Por eso vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ellos veían simplemente y todo lo que se hacía era el simbolismo, lo que había de venir. Pero ya el que había de venir vino, que es Jesucristo. Hoy por hoy no aceptamos los sueños, ni visiones, ni cosas por el estilo que la gente pelea, porque eso era cosa para el Antiguo Testamento, para las cosas antiguas. Pero cuando vino Cristo, terminó con todo aquello. Y hoy por hoy es conocer a Cristo como nuestro Salvador personal y de verdad vivir para la gloria de Él. Amén. Ese es el verdadero sacrificio, el Cordero perfecto. Todo cambia en el mundo, puede cambiar, pero Cristo nunca cambia, porque Él es el Señor de la historia y lo será por la eternidad. Amén. Y una vez más veamos el verso que termina, práctico y bien claro. Y en otras, si Dios nos permite, seguiremos con los postreros tiempos, ¿verdad? Pero hoy ya no hay tiempo porque si no me bajan de acá, ¿verdad? Pero mire, es interesante cuando dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Tenemos que reafirmar que si el escritor o los escritores que estuvieron escribiendo esta preciosa epístola nos dan a entender de esta manera, en otro tiempo, es que ya ahora el cristiano verdadero vive por la fe puesta en Jesucristo. No tiene usted que sacrificar su vida, simplemente entregarnos de corazón a Él. Y no tiene usted que soñarse para decir las cosas que vienen en el futuro, sino el Señor nos da a entender a través de su palabra, de la revelación completa que notamos acá. Tanto en Hebreos, que nos habla de una revelación completa, como el descubierto que es Apocalipsis. No hay más que esperar. Yo no puedo esperar otro libro más. Aquí está la palabra de Dios completa. Que el Señor me los bendiga y que de verdad seamos fieles a la causa del Señor. Dios nuestro, yo te ruego que ilumine siempre esta tu iglesia y que nos dé, Señor, siempre la sabiduría para esperar tu venida, como tú sí lo has dicho, mi Señor, y seamos creyentes, fieles, firmes a la causa tuya, en el nombre precioso de Jesús el Señor. Amén.